Hallelujah. Aleluya. Well, I am so excited to be here today, Pues estoy bien emocionada de estar acá hoy, continuing our series on the resurrection effect. continuando nuestra serie en el efecto de la resurrección. And I'm extra excited to be here with Y Geraldine, estoy bien emocionada de estar acá con Geraldine, who I believe is so anointed. que yo creo que ella es poderosa. And even as we do this word today, Y cuando hacemos esta palabra juntos, the anointing of the word el poder de la palabra is going to fall on you. va a caer sobre ella. So today I'm going to talk about being empowered to live for Christ. So, hoy yo voy a hablar de cómo ser empoderados para vivir para Cristo. You know, it's very interesting Saben que es bien interesante that Jesus spoke to his disciples after his resurrection, que Jesús habló con sus discípulos después de su resurrección, but before his ascension. pero antes de irse al cielo. And we read about it in Acts 1, verse 8. Y nosotros leemos de eso en Hechos 1:8. And it says, "But you shall receive power after that the Holy Ghost has come upon you." Y dice, pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder. He's saying it's available to everybody, Está diciendo que eso está disponible para todos, not just a special select few. no solo para unas personas seleccionadas. And we see basically the same idea Y nosotros vemos esa misma idea in the Gospel of John, en el libro de Juan, where he writes about how it was when Jesus encountered certain ones. cuando él escribe cómo era cuando Jesús se encontró con varias personas. In fact, the verse before what we're going to read, Y de hecho, el verso antes de lo que vamos a leer, it talks about how many did not receive Jesus. habla de cómo muchos no lo recibieron. But in John 1, verse 12, Pero en Juan 1, versículo 12, it says, "But as many as received him, to them gave he power to become the sons of God, even to them that believe on his name." pero dice, pero a los que lo aceptaron y creyeron, en él les dio el derecho de ser hijos de Dios. Oh, we want to receive Jesus today, Hoy queremos recibir a Jesús fully. completamente. And of course, if you don't know Jesus, Y claro que si no conocen a Jesús, today is the day you want to receive him as your hoy es el Savior. día que lo quieren recibir como Salvador. But even for all of us who know Jesus, Para todos nosotros que ya lo conocemos, today is the day to fully receive him in our hearts. hoy es el día de completamente aceptarlo en nuestros corazones. You know, I saw it this morning in prayer. Esta mañana en oración yo vi At 8 this morning. a las 8 de la mañana And I saw some hooks. y yo vi como unos ganchos And it was on fishing wire. y estaban como en pescar. And I felt the Lord say, Y yo sentí que Dios me dijo, "Oh, I want to put a hook in your heart." yo quiero poner unos ganchos en sus corazones. There are hooks available from the Lord Hay ganchos que están disponibles que vienen del Señor, where he wants to take hold of our hearts que Él quiere capturar nuestros corazones fully. completamente. And I even saw Y yo también vi that in our hearts, que en nuestros corazones there were hooks sometimes algunas veces habían ganchos from the enemy, del enemigo, things that lead us around. cosas que los mueven a un lado a otro. And the Lord is saying today, Y el Señor dice hoy he wants to take those hooks out, que Él quiere sacar esos ganchos, but put in the hook for him. pero poner el gancho de Él. And so we know that this resurrection effect exists Pues sabemos que este efecto de resurrección existe, because we can see it in the scriptures. porque lo podemos ver en las Escrituras. We can look at the disciples Podemos ver a los discípulos when they were walking with Jesus before he was crucified, cuando estaban caminando con Jesús antes que fue crucificado, before he was resurrected, antes que fue resucitado, and then we can see them afterwards, y después lo podemos ver después. and they were completely different people. Y eran completamente diferentes personas. They were powerful. Eran más poderosos. My heart's cry
el llanto de mi corazón is that we would see it in our hearts as well. es que nosotros lo veamos en nuestro corazón también. And so as I began to pray for this message So, cuando yo comencé a orar para este mensaje over the last couple weeks, sobre las últimas semanas, the Lord really began to quicken me el Señor me empezó a hacer más rápida. how desperately we need the breath of His Spirit. Me empezó a iluminar qué desesperación tenemos para el aliento de su Espíritu. How we need the wind of the Holy Spirit. Cómo nosotros necesitamos el viento de su Espíritu Santo. And Ezekiel 37, verses 1 through 5. I'm going to read it in the English because there's something that happens in the Spirit, and then you read it in the Spanish. En Ezequiel 37, 1-5, yo lo voy a leer en inglés y después ella lo va a leer en español. The hand of the Lord was upon me and carried me out in the spirit of the Lord and set me down in the midst of the valley which was full of bones and caused me to pass by them round about. And behold, there were very many in the open valley, and lo, they were very dry. And he said to me, Son of man, can these bones live? And I answered, O Lord God, you know. Again he said to me, Prophesy upon these bones and say to them, O you dry bones, hear the word of the Lord. El poder del Señor vino sobre mí. El Señor me sacó de la ciudad por medio de su espíritu y me llevó al valle. El valle estaba lleno de huesos humanos. Me pasó por donde estaban los huesos, todos alrededor de mí. Habían muchos huesos por todo el valle y estaban completamente secos. Entonces él me dijo, Hijo de hombre, ¿podrán vivir de nuevo estos huesos secos? Yo contesté, Oh Señor, tú lo sabes. Él me dijo, profetiza sobre estos huesos y dile, huesos secos, escuchen el mensaje del Señor. And so I've titled this message today, So, el título que yo le he puesto a este mensaje hoy, Prophesy upon these bones. profetiza sobre estos huesos. I believe the Lord is asking us today, Yo creo que el Señor lo está preguntando hoy, are you dry? ¿están secos? Oh, let us allow the word of the Lord to prophesy to our bones today. Dejemos que la palabra del Señor profetice a nuestros huesos hoy. There's a scripture in Psalm 24, Hay una escritura en Salmo 24, verses 6 and 7. versículos 6 y 7. This is Jacob, or the people of God, the generation of those who seek him, who seek your face. Lift up your heads, O you gates, and be lifted up, you everlasting doors, and the King of glory shall come in. Esta es la generación que lo sigue a Dios, que busca la ayuda de Dios de Jacob. Atención, puertas, ábrense portones antiguos, porque el Rey de Gloria está por entrar. We, all of us, Nosotros todos are the gates and the doors. somos las puertas y los portones. The Lord is saying to us today, El Señor lo está diciendo hoy, open wide ábrense to receive him, para recibirlo, that he will come in. para que Él pueda entrar. That which is available to us today is not a small thing. Eso que está disponible para nosotros hoy no es una cosa pequeña. We read in the scriptures Nosotros leemos en las escrituras that the prophets of the Old Testament, que los profetas del Viejo Testamento, people like Ezekiel, Isaiah, Malachi, Zechariah, personas como Ezequiel, Jeremías, Zacarías, wondered what it was they were prophesying about. ellos se preguntaron de qué es lo que están profetizando. And the Lord spoke to them Y el Señor habló con ellos and said, you're speaking a message for the future, y le estaba diciendo, están hablando un mensaje para el futuro, that it was written for us. que estaba escrito para nosotros. And it even says Y también dice that the great thing that God is doing, que la gran cosa que Dios está haciendo, even the angels desire to look into it. hasta los ángeles querían saber, querían conocer. All of this is written Todo esto ya está escrito in 1 Peter chapter 1. en 1 Pedro capítulo 1. Oh, it's a powerful thing to be a follower of Jesus. Es una cosa poderosa ser un seguidor de Jesús. That all of these were speaking to us. Que todas estas cosas estaban hablando
con nosotros. So today I want to look at a man So, hoy yo quiero ver a un hombre whose story we read in the New Testament, que su cuento lo leemos en el Nuevo Testamento, who was radically saved que fue salvado radicalmente and lived a life empowered for the Lord. y vivió su vida empoderada por el Señor. I love stories of radical change. A mí me encantan los cuentos de cambio radicalmente. I actually love the book of Acts. A mí me encanta el libro de Hechos. When I got saved, I had no Christian background. Cuando yo recibí salvación, yo no venía de un pasado cristiano. And so I didn't know any better. So, yo no sabía, But when I read the book of Acts, pero cuando yo leí el libro de Hechos, I believed it. yo lo creí. You see, sometimes, Ven, algunas veces, because we become familiar with things, porque los ponemos familiar con cosas, we don't recognize no reconocemos that the truth applies to us. que la verdad también aplica a nosotros. We become used to it. Los acostumbramos. We get used to, oh, you shall receive power. Los acostumbramos a, oh, uno recibirá poder. But God wants to do something with our minds today Pero Dios quiere hacer algo con nuestras mentes hoy, that we can receive para que podamos recibir in a great dimension. en una manera poderosa. And so the person I want to look at today, So, la persona que yo quiero ver hoy, we read about his story in the book of Acts. leemos de su cuento en el libro de Hechos, And it's the story of the Apostle Paul. y es el cuento del apóstol Pablo. I mean, probably all of you know something about the Apostle Paul. Tal vez ustedes todos saben algo del apóstol Pablo. You can actually drive around a city Tal vez pueden manejar por la ciudad and see churches named after him. y ven iglesias que están nombradas detrás de él. He wrote most of the letters of the New Testament. Él escribió casi todos los libros del Nuevo Testamento. He was the apostle Él era el apóstol who started most of the Gentile churches. que empezó muchas de las iglesias gentiles. I mean, he was amazing. Él era asombroso. But I ask myself, Pero yo me pregunto, how did he become that way? ¿cómo llegó él a ser así? Was he always that way? ¿Siempre era él así? Can we be like him? ¿Podemos ser nosotros como él? And I believe the answer is in his story. Y yo creo que la respuesta está en su cuento. So we start his story in Acts chapter 8. So, nosotros comenzamos su historia en Hechos 8. And at this point of the story, Y en este punto en el cuento, his name is Saul. su nombre es Saulo. Same person. Es la misma Saul persona. Paul. Saulo Pablo. And so the story starts out with Stephen's martyrdom. Y la historia comienza con el relato del martirio del diácono Esteban. So Acts chapter 8, verse 1. So, Hechos capítulo 8, versículo 1. And Saul was consenting to Stephen's death, and at that time there was a great persecution against the church, which was at Jerusalem, and they were all scattered abroad throughout the regions of Judea and Samaria, except the apostles. And I'll go to verse 2 and 3. And devout men carried Stephen to his burial and made great lamentation over him. As for Saul, he made havoc of the church, entering into every house and hailing or dragging men and women, committing them to prison. También Saulo estuvo de acuerdo con el asesinato de Esteban. A partir de ese día empezó una gran persecución contra la iglesia de Jerusalén. Toda la iglesia huyó a diferentes lugares de Judea y Samaria. Solo los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Unos hombres piadosos enterraron a Esteban y oraron mucho por él. Saulo también trataba de hacer estragos al grupo. Entraba casa por casa, sacaba tanto a hombres como mujeres y los metía en la cárcel. This phrase, made havoc, Esta frase, hacer estraga, means an act of ferocious animals devouring prey. es un acto de un animal feroz devorando a su presa. You see, this job Ven, este trabajo that Saul had, que Saúl tenía it was way beyond a job. era más que un trabajo, It was an obsession. era una obsesión. I mean, he's dragging everybody out. Él está arrastrando, sacando a todos. He's going into every house. Él está entrando a todas las casas. He wanted to shut this move of God down. Él quería parar este movimiento de Dios.
And then in verse 4, Y después en versículo 4, we read, therefore, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. leemos que dice, sin embargo, todos los que huían iban anunciando el mensaje de las buenas noticias de salvación por donde quiera que iban. I find this unusual, Yo me encuentro esto que es interesante, that it's a therefore statement. que dice sin embargo. So Saul is shutting everything down, So Saúl lo está tratando de cerrar todo and therefore they go everywhere preaching the word. y sin embargo ellos van por todos los lados anunciando el mensaje de las buenas It's noticias. kind of opposite of what you'd think. Es diferente de lo que uno pensaría. That if you're being persecuted, Que si uno está siendo perseguido, maybe you'd go into hiding. tal vez uno se escondiera, But no, pero no, because they were walking in the resurrection effect, porque ellos estaban caminando en el efecto de la resurrección. empowered to live for Ellos Jesus. estaban empoderados para vivir para Jesús. They felt, no, you're not shutting me down. Ellos dicen, no, no van a parar esto. I'm going to preach everywhere. Yo voy a predicar por todos los lados. And this was actually the beginning Y esto actualmente era el comienzo of the fulfillment of the Great Commission. de la gran comisión. When Jesus in Matthew 28 Cuando Jesús en Mateo 28 called his disciples, llamó a sus discípulos, he said, all power is given unto me él dijo, toda la autoridad me está en mí, in heaven and in earth. en el cielo y en la tierra. You go therefore Así que vayan and teach all nations. y hagan seguidores de todas las naciones. It's amazing. Es asombroso. How could this have been fulfilled ¿Cómo puedo estar esto cumplido really without the persecution? sin que estén perseguidos? Because it caused everyone to be scattered. Porque esto causó que todas las personas se huyan a diferentes lados. But here is Saul, Pero acá vemos a Saulo, fixated and dedicated está dedicado está dedicado para destruir la iglesia. I don't know about you, Yo no sé de ustedes, but it would be tempting to feel pero sería, ¿cómo se dice tentar? Tentar sentir that this guy is hopeless. que este hombre no tiene salvación. He's dangerous. Él es peligroso, But let's see what happens. pero vamos a ver lo que pasa. Acts 9, verse 1. En Hechos 9, versículo 1. And Saul, yet breathing out threatenings and slaughter against the disciples of the Lord, went to the high priest. Saúl seguía amenazando y promoviendo actos de violencia y muerte contra los seguidores del Señor. Entonces fue al sumo sacerdote. He's living for the destruction of the church. Él está viviendo para ver la iglesia destruida. Everything about Paul Todo lo de Pablo had him set on a path. ya lo tenía encaminado a un camino. He gives his own biography Él da su propia biografía in Philippians 3. en Filipenses 3 And he talks about y él habla how he had all the credentials. como él tenía todo lo que se necesitaba. He was a Pharisee. Él era fariseo. It said that touching the law, he was blameless. Él dice que la ley era muy importante para él. You see, God will take us Saben que Dios los lleva even when we feel like we're going in the wrong direction. hasta cuando sentimos que estamos yendo en los caminos malos And when we allow God to move, y cuando nosotros dejamos que Dios se mueva, he can completely turn us around. Él los puede completamente voltear. And so in verse 2 Son versículo 2 through 5, a 5. it says, and desired of him letters, the high priest, to Damascus to the synagogues, that if he found any of this way, whether they were men or women, he might bring them bound to Jerusalem. And as he journeyed, he came near Damascus. And suddenly there shined round about him a light from heaven, and he fell to the earth and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why persecute you me? And he said, who are you, Lord? And the Lord said, I am Jesus whom you persecute. It's hard for you to kick against the pricks. Y le pidió cartas de autorización para la sinagoga de Damasco. Si Saulo encontraba algún seguidor del camino, a hombre o mujer, lo podía arrestar y llevar preso a Jerusalén. Cuando estaba cerca de la ciudad de Damasco,
Lo rodeó de repente una luz muy brillante del cielo. Saulo cayó al suelo y escuchó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Saulo preguntó, ¿quién eres, Señor? La voz le contestó, soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón? So Saul was a passionate persecutor of the church. Saúl era un hombre apasionado, perseguidor de la iglesia. Paul knew that this encounter was God, Pablo sabía que este encuentro que tuvo era Dios, but he wasn't clear who this really was. pero no estaba claro de verdad quién era esta persona. Can you imagine Paul's surprise when he learns it's Jesus? ¿Pueden imaginarse la sorpresa de Pablo cuando él se da cuenta que es Jesús? In an instant, En un instante, Saul discovers everything he had believed was wrong. Saulo descubrió que todo lo que él había creído estaba incorrecto. You see, everything changes Ven que todo cambia when we truly encounter the Lord. cuando nosotros de verdad encontramos a Jesús. Verse 6, Versículo 6. and he trembling and astonished said, Lord, what will you have me to do? And the Lord said to him, arise and go into the city, and it shall be told you what you must do. Y él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá qué es lo que debes de hacer. And so this is the first point I want to make. Este es el primer punto que yo quiero hacer. That when we're looking to live empowered for the Lord, Que cuando nosotros estamos buscando vivir empoderados para Jesús, we must say to the Lord, nosotros le debemos de decir a Jesús, what will you have me to do? ¿qué quieres que yo haga? You see, Saul's whole path was changing. Ven, todo el camino de Saulo estaba cambiando. And he's now saying, Lord, what would you have me do? Y ahora él está diciendo, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? I believe the Lord is asking us the same thing. Yo creo que el Señor lo está preguntando a nosotros la misma cosa. Will you lay down some of your own agendas? Van a los planes que tienen, le dan y los ponen al lado. Will you ask him, what do you want me to do? Le preguntarían a él, ¿qué quieres que yo haga? And so in verse 7 it says, En versículo 7 dice, actually through verse 9, a versículo 9, and the men which journeyed with him stood speechless, hearing a voice, but seeing no man. And Saul arose from the earth, and when his eyes were open, he saw no man. But they led him by the hand and brought him into Damascus, and he was 3 days without sight, and neither did eat or drink. Los hombres que viajaban con Saulo estaban ahí sin poder decir ni una sola palabra. Oían la voz, pero no veían a nadie. Saulo se levantó del suelo, pero cuando abrió los ojos no veía nada. Entonces lo llevaron de la mano a Damasco. Estuvo ahí 3 días sin ver y no comió ni bebió nada. And so the glory of God led to supernatural blindness. Pues la gloria del Señor causó que él está supernaturalmente ciego. That showed Paul Pero eso le enseñó a Pablo how spiritually blind he really was. cómo espiritualmente ciego él en realidad estaba. Verse 10, En versículo 10. and there was a certain disciple at Damascus named Ananias, and to him said the Lord in a vision, Ananias, and he said, behold, I am here, Lord. En Damasco había un discípulo llamado Ananías. El Señor le dijo en una visión, Ananías, y él respondió, aquí estoy, Señor. And so here we have just a mere disciple. Pues acá solo tenemos un mero discípulo. He's not an apostle. Él no es un apóstol, We don't know much about him, no sabemos mucho de él, but he's about to impact the entire earth. pero él está a punto de impactar a toda la tierra. And so he brings us to our second point. Esto los trae a nuestro segundo punto. So remember, the first one Recuérdense, el primero was saying to the Lord, es decirle al Señor, what will you have me to do? ¿qué quieres que yo haga? And the second one Y el segundo is when Ananias says to the Lord, es cuando Ananías le dice al Señor, behold, I am here. aquí estoy. You see, God is looking Miren que Dios está mirando for a people who listen para gente que lo escucha
and say, I'm here, Lord. y que dice, yo estoy aquí, Señor, What would you have me to do? ¿qué quieres que yo haga? And so we see with both of these ones So podemos ver con estas dos cosas that these were keys que estos eran llaves to them being empowered to live for Jesus. para ellos ser empoderados para vivir para Jesús. And verse 11, En versículo 11, and the Lord said to Ananias, arise and go into the street which is called Straight and inquire in the house of Judas for one called Saul of Tarsus, for behold, he prays. el Señor le dijo, levántate, ve a la calle derecha y busca la casa de un hombre llamado Judas. Ahí pregunta por Saulo de Tarso. Él está orando. So while Ananias was talking with the Lord, So, mientras Ananías estaba hablando con el Señor, Saul was praying Saulo estaba orando. because prayer is effective. Porque la oración es efectiva. It's a key to walking in power. Es nuestra clave para caminar en empoderamiento. And then in verses 12 through 15, Y después en versículo 12 a 15, it says, and has seen in a vision a man named Ananias coming in and putting his hand on him, that he might receive his sight. Then Ananias answered, Lord, I've heard by many of this man how much evil he has done to your saints at Jerusalem. And here he has authority from the chief priests to bind all that call on your name. But the Lord said to him, go your way, for he is a chosen vessel to me, to bear my name before the Gentiles and kings and the children of Israel. tuvo una visión donde un hombre llamado Ananías se le acercaba y le impone las manos para que recobre la vista. Ananías le respondió, Señor, muchos me han contado todo el mal que él ha hecho en Jerusalén contra tu pueblo santo. Ahora Saulo ha venido aquí con poderes de los jefes de los sacerdotes para arrestar a todo el que confía en ti. Pero el Señor le dijo, ve, yo elegí a Saulo para la misión de dar a conocer mi mensaje ante reyes, israelitas y gente de otras naciones. So Paul's great destiny is revealed to Ananias. So, el gran destino de Pablo está revelado a Ananías. And simultaneously, Y a la misma vez, the Lord had prepared the way for Ananias el Señor preparó el camino para Ananías to be received by Paul. para ser recibido por Pablo. See, this is the power Ven, este es el poder by saying, Lord, what shall I do? por decir, Dios, ¿qué quieres que yo haga? And behold, I am here. Y decir, estoy aquí, Señor. And in verse 16, Y vemos en el versículo 16, it says, for I will show him how great things he must suffer for my name's sake. yo mismo le mostraré a Saulo todo lo que tendrá que sufrir por mi causa. And we see throughout the scriptures that Paul did indeed suffer. Y nosotros vemos por todas las escrituras que Pablo sí sufrió. In fact, many years later, Muchos años después, we read about Paul in Acts chapter 20. leemos de Pablo en Hechos 20. And he talks about Y él habla having received prophecy after prophecy, que después de recibió palabra profetizada, después de profetización, that difficulties awaited him. que pasó cosas dificultades. Can you imagine getting a prophetic word like that? Pueden imaginarse agarrar una palabra profética así, You're going to jail. que te digan que te van a tirar en la cárcel, You're going to have afflictions. que vas a tener aflicciones. Well, these were the prophecies over Paul. Pues estas eran las profetizaciones que recibió Pablo. But he says something, and this is the third thing we need to know. Pero él dijo algo y esta es la tercera cosa que necesitamos saber. He says, but none of these things move me. Pero ninguna de estas cosas hago caso. Because Paul was empowered to live through Christ through it all. Porque Pablo estaba empoderado para vivir para Cristo a través de todo. We need to also declare in our lives Nosotros también necesitamos declarar en nuestra vida that none of these things move me. que ninguna de estas cosas los van a mover. Difficulties, Las dificultades, whatever comes our way. las cosas que vienen a nosotros, Because we're crying out to God, porque estamos llorando a Dios. saying, Lord, Estamos diciendo, Señor, what would you have me to do? ¿qué quieres que yo haga?
because behold, I am here. porque mira, Señor, estoy aquí. Verse 17. Vemos en versículo 17. And Ananias went his way and entered into the house, and putting his hands on him said, Brother Saul, the Lord, even Jesus, that appeared to you in the way as you came, has sent me, that you might receive your sight and be filled with the Holy Ghost. Entonces Ananías se fue a la casa de Judas y imponiéndole las manos a Saulo le dijo, hermano Saulo, el Señor Jesús me envió, fue Él que se te apareció cuando venías para acá, me mandó para que puedas ver de nuevo y te llenes del Espíritu Santo. Ananias no doubt was afraid. Ananías, podemos ver que él sí tenía miedo. He's about to go encounter Va a ir y a encontrarse the man who was persecuting everybody. el hombre que estaba persiguiendo a todos, But he overcame it pero él lo sobrepasó. and called him brother. Él lo superó y lo llamó hermano. This is why we read in the book of Joshua, Por eso que nosotros leemos en el libro de Josué, when it came time to possess the promised land, cuando era tiempo para tomar la tierra, the word to them was, la palabra para ellos era, be strong and of a good courage. Sean fuertes y tengan valor. You see, when we live empowered for the Lord, Cuando nosotros vivimos empoderados para Cristo, it's going to take some courage. va a tomar valor. And we have to have in our hearts and our minds Y necesitamos tener en nuestros corazones y en nuestras mentes that regardless of what comes, que no importa lo que pasa, it's not going to move me. no los va a mover. Verse 18 and 19. Versículos 18 y 19. And immediately there fell from Saul's eyes as it had been scales, and he received sight forthwith, and arose and was baptized. And when he had received meat, he was strengthened. Then was Saul certain days with the disciples which were at Damascus. De inmediato, algo que parecía escamos cayó de su ojo y recobró la vista. Saulo se levantó y fue bautizado. Luego comió y recuperó la fuerza. Saulo se quedó un tiempo con los discípulos que bebían en Damasco. You see, many times Ven, muchas veces we say we want to see miracles. decimos que queremos ver milagros. Here's a great miracle. Este es un gran milagro. A blind person is seen. Una persona que está ciega recupera la vista. But we can't forget everything else that goes with it. Pero no lo podemos olvidar todo lo que ha pasado antes de eso. That it took courage Que tomó valor to even show up to the miracle. para llegar al milagro. You know, and I believe that the Lord is saying the same thing to us. Y yo creo que el Señor lo está diciendo la misma cosa a nosotros. That He's calling us up higher. Que lo está llamando para más altura. That we would have Que courage tengamos valor to press through. para seguir adelante. And we see it in verse 20. Y lo vemos en el versículo 20. And it says, and straightway he preached Christ in the synagogues, that he is the Son of God. Enseguida entró a las sinagogas y proclamó que Jesús es el Hijo de Dios. Paul gets healed, Pablo recibe sanamiento and he immediately y inmediatamente starts preaching the message. empieza a predicar el mensaje. He had a message. Él tenía un mensaje, Just like John chapter 4, como en Juan capítulo 4, the woman at the well. como la mujer que estaba en el pozo. Jesus meets her at the well, Jesús se encontró con ella en el pozo, tells her all about her 5 husbands. le dice todo de sus 5 esposos. She's so blown away Ella está tan asombrada that she immediately goes back to her city que inmediatamente ella se va de vuelta a su ciudad and preaches Jesus y empieza a predicar la palabra de Jesús. and says, come and see Y dice, vengan a ver this one who I've met. este que yo he conocido. You know, this took courage. Esto tomó valor. 1, she was a woman. 1, ella era una mujer. 2, she was not a respected woman. 2, ella no era una mujer que estaba respetada, But she was so impacted by Jesus. pero estaba tan impactada por Jesús She had a message. que ella tenía un mensaje. And it says everybody listened. Y dice que todos la escucharon. Well, Paul is doing the same thing here. Pablo está haciendo la misma cosa acá. He's had an encounter, Él tuvo un encuentro and now he has a message. y ahora él tiene un mensaje. The Lord is asking, do we each have a burning message? El Señor está preguntando si nosotros tenemos un mensaje ardiente. We need to prophesy to our own bones. Nosotros necesitamos profetizar a nuestros propios huesos.
We need the breath of the Lord in Nosotros us. necesitamos el aliento del Señor adentro de nosotros. We need to be like Jeremiah. Nosotros necesitamos ser como Jeremías. In Jeremiah 20, verse 9. En Jeremías 20, versículo 9, And it says that his word was in my heart dice que su palabra estaba en mi corazón as a burning fire como un fuego ardiente shut up in my bones. que estaba en mis huesos. Oh, God is coming with his breath Hoy Dios viene con su aliento to revive us once again. para revivirnos otra vez. And we see the reaction Y nosotros vemos la reacción in verses 21 and 22. en versículo 21-22. It says, but all that heard him were amazed Todos los que lo escuchaban se asombraban and said, is not this he that destroyed them, which called on his name in Jerusalem and came here for that intent, that he might bring them bound to the chief priests? But Saul increased the more in strength and confounded the Jews which dwelt at Damascus, proving that this is the very Christ. y decían, ¿no es este el mismo que en Jerusalén perseguía a muerte a los que confiaban en Jesús? ¿Acaso no vino a arrestar a los seguidores de aquí y a llevarlos ante los jefes y a los sacerdotes? Sin embargo, las palabras de Saulo eran tan bien argumentadas que confundía a los judíos que vivían en Damasco. Ellos no podrían contradecir cuando él afirmaba que Jesús es el Mesías. Oh, that our lives O que nuestras vidas would be such sean como that everyone we come across que would todas be las amazed. personas que se encuentran con nosotros se queden asombrados. Oh, that each one of us would increase the more in strength. Que todos nosotros sigamos y los pongamos más fuertes. Oh, that these bones would live. O que estos huesos vivan. Verse 23. Versículo 23. And after that many days were fulfilled, the Jews took counsel to kill him. Después de muchos días los judíos hicieron planes para matar a Saulo. This shouldn't surprise us. Esto no los debe sorprender. When we have a message, Cuando nosotros tenemos un mensaje, the enemy likes to shut us down. el enemigo los trata de parar. And we need to ask ourselves, Y nosotros los necesitamos preguntar, is my name on that list? ¿está mi nombre en esa lista? Is the enemy concerned about me? ¿Está el enemigo preocupado de mí? Because we have a burning message. Porque nosotros tenemos un mensaje ardiente. Verse 24 through 26. Versículo 24-26. But their laying await was known of Saul, and they watched the gates day and night to kill him. Then the disciples took him by night and let him down by the wall in a basket. And when Saul was come to Jerusalem, he tried to join himself to the disciples, but they were all afraid of him and believed not that he was a disciple. De día y de noche vigilaban las puertas de la ciudad porque querían matarlo, pero Saulo se enteró del plan. Sus seguidores lo bajaron en un canasto por la muralla que rodeaba la ciudad. Saulo se fue a Jerusalén y trató de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo y no creían que fuera un discípulo. The disciples had great difficulty Los discípulos tuvieron gran dificultad in adjusting to the new Saul. en adaptarse al nuevo Saulo. But my final point is in verse 27. Pero mi punto final está en versículo 27. But Barnabas Pero Barnabé took him and brought him to the apostles and declared to them how Saul had seen the Lord in the way and that he had spoken to him and how he had preached boldly at Damascus in the name of Jesus. Pero Barnabé apoyó a Saulo y lo trajo a los apóstoles. Le explicó que Saulo había visto al Señor en el camino y que el Señor le había hablado. También les contó en Damasco cómo Saulo había hablado valientemente en el nombre de Jesús. Oh, that we could be Barnabases in this hour as well. O que nosotros podríamos ser como Barnabé en esta hora también. Barnabas was living a life empowered for the Lord. Barnabé estaba viviendo una vida empoderada por el Señor. He was bringing forth people Él estaba trayendo a gente to great purpose in the kingdom. y le estaban dando gran propósito en el reino de Dios. Nobody was ready to receive Saul, Nadie estaba listo para recibir a Saulo, but Barnabas was. pero Barnabé sí estaba. And he was willing to stand up for him. Y él estaba disponible pararse para él.
I believe in this hour of the great harvest, Yo creo que en este tiempo de la gran cosecha, the Lord is asking us el Señor lo está preguntando a nosotros, to stand up for people, que los paremos para gente, to take people under our wing, que traigamos a personas debajo de nuestras alas, to disciple other believers. que nosotros seamos discípulos para otros creyentes. Verse 28, El versículo 28. and Saul was with them coming in and going out at Jerusalem. Entonces Saulo quedó en Jerusalén con los seguidores, estando ahí hablando abiertamente en el nombre del Señor. And Saul spoke boldly in the name of the Lord Jesus and disputed against the Grecians, but they went about to kill him. Conversaba y discutía con los judíos que hablaban griego, pero ellos intentaban acabar con él. The fruit of Saul's transformation El fruto de la transformación de Saulo was that he spoke boldly. es que él habló confidentemente. Do we speak boldly? ¿Hablamos nosotros confidentemente? The Lord is calling us to speak boldly. El Señor los está llamando a hablar con confidencia. To everyone we come around. Con todos que los rodean, que los encontramos. The scriptures tell us, Las escrituras los dicen. don't hide your light under a bushel, No escondan su luz para abajo, but let it shine. pero deja que brille. Verse 30, Versículo 30. which when the brethren knew, they brought him down to Caesarea and sent him forth to Tarsus. Then had the churches rest throughout all Judea and Galilee and Samaria, and were edified and walking in the fear of the Lord, and in the comfort of the Holy Ghost were multiplied. Cuando los hermanos se enteraron de esto, lo llevaron a la ciudad de Caesarea y de ahí lo mandaron a Tarso. Así que la iglesia disfrutó de paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Se fortalecía y progresaba, viviendo de una manera que mostraba mucho respeto por el Señor. La iglesia crecía animada por el Espíritu Santo. So the church had been persecuted, La iglesia estaba perseguida, but God gave the increase. pero Dios dio el aumento. I'm going to ask everybody to stand up. Yo les voy a pedir a todos que se paren. And we've seen this miraculous story of Saul's transformation. Y hemos visto este cuento milagroso de la transformación de Saulo. He went from the greatest enemy Él fue del más grande enemigo to the greatest champion. de la iglesia al su mayor campeón. He was told he was going to suffer, Le decían que él iba a sufrir and he did, y sí él sufrió, but he said, none of these things move me. pero él dijo, ninguna de estas cosas me mueven. I want to pray today Yo quiero orar hoy that each one of us que cada uno de nosotros will live an empowered life for Jesus. vivamos una vida empoderada para Jesús. Oh, that we would hear the word of the Lord. Que nosotros escuchemos la palabra del Señor. That we would be the generation that seek him. Que nosotros seamos la generación que buscamos detrás de Él. That we would be the gate and the door today Que nosotros seamos el portón y la puerta hoy. that opens up Que se abre and says, Lord Jesus, come in. y que dice Jesucristo entra. That we would be those Que nosotros seamos esos who say, behold, here I am. que digan, mira, estoy aquí. What would you have me to do? ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Lord Jesus, Jesucristo, I pray for each one here. yo oro para todos acá. Lord, we thank you Jesús, te damos gracias. that the same spirit that raised you from the Que dead el mismo espíritu que te levantó de la muerte quickens us as well. está en nosotros también. And Lord, we ask Y Señor, te pedimos for your breath to come, oh que tu God, aliento venga, Dios. that these bones would Que, live. que estos huesos se resuciten. Lord, that there would no longer be dryness, Que Dios que ya no haga sequedad, but a fresh faith. pero una fe fresca. Lord, that we would live empowered for you. Que nosotros vivamos empoderados por ti. And we would be a generation Y seamos una generación that would say, que digamos let the book of Acts happen in our midst. que el libro de Hechos pase entre nosotros. And Lord, we just say yes to you today. Y Jesús, solo te decimos sí hoy. In Jesus' name, En el nombre de Jesús. amen. Amén.